Bien, miren, vamos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 yo quise dar en cierta manera cierta continuidad del sermón del capítulo 9 que tuvimos, el cual yo le titulé Dios soberano y salvador. Y vamos a seguir viendo eso, hermanos. Dios soberano y salvador. Cada vez que nosotros conocemos a veces a alguien nuevo, y a veces juzgamos por las apariencias, ¿verdad? Si tiene una cara enojona, pues no le queremos ni pedir un favor, pero es extraño, ¿verdad? Que cuando ya tratas tú a esa persona, resultó ser alguien muy servicial, alguien de muy buen carácter, muy buen humor, pues a lo mejor no le ayudó la cara, ¿verdad? Y eso pasa con cada una de las personas que prejuzgamos y nos formamos una idea incorrecta, ¿verdad? Y eso hace que nosotros no tengamos una relación plena con esas personas. Y yo creo, hermanos, que eso mismo pasa con Dios. Pasa con Dios porque nosotros estamos afectados por el pecado. Y por no exponernos a la palabra de Dios, a veces tenemos un concepto muy incorrecto de Él. Un concepto que no sé, puede ser alguien que no es demasiado misericordioso, alguien injusto, alguien enojón, en sí, algo distorsionado. Pero lo que yo quiero que resaltar, ¿verdad? En estos dos domingos de estos capítulos 9 y 10 de Romanos es que Dios es soberano. Y cuando nosotros meditamos en la persona más soberana de todo el universo, hermanos, no nos queda nada más que postrarnos ante Él. Entre más grande veamos a Dios y porque Él siempre está ahí en el trono eterno, es el juez del universo, es el creador de todo. Todas las cosas que existen, visibles o invisibles, pues fueron hechas por Él, por su Hijo Jesús, ¿verdad? A través de Él, que era su voz, ¿verdad? Cada vez que Dios hablaba, todo era creado. Y ahí estuvieron todos, el Espíritu Santo, Jesús y Dios, un solo Dios, una misma persona. Y cuando nosotros vemos a Dios en su plenitud, exaltado, solamente basta un segundo para voltear a vernos a nosotros y vamos a ver que somos polvo, que somos pues miserables, que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Entonces yo quiero dar continuidad a ese pensamiento, hermanos. Y déjenme a lo mejor apuntar al objetivo de este sermón. Si nosotros, hermanos, llegáramos a ver a Dios correctamente y tal como Él es, lo que eso va a producir en nosotros es adorarle y también trabajar por Él, darnos por completo por Él. O sea, si tú eres el Rey de Reyes y Señores de Señores, tú eres digno de ser obedecido, entonces yo me voy a entregar por completo a ti. Ese es un efecto que debe de producir en cada persona que conoce correctamente a Dios. Y no así, hermanos, si nosotros seguimos sin conocer a Dios de manera eh, correcta, entonces nos va a seguir decepcionando, nos va a decepcionar y por lo mismo nos podemos quedar estáticos a lo mucho o más bien retroceder y decir, yo no quiero nada de ese Dios. Hay personas que se enojan con Él de por vida porque pues ven ese concepto, lo ven de un lado donde dice, Él no me ayudó cuando se lo pedí, entonces no merece mi obediencia. Entonces, ese es el objetivo, hermanos, de este mensaje. Y vamos a tratar de sumergirnos un poco, ¿verdad?, en ese capítulo 10 de Romanos. Y dice así en los primeros dos versículos, para empezar a dar un poco de continuidad y ubicarnos en este mensaje de la carta de Pablo a los Romanos. Dice así, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Déjeme recordarle de qué estaba hablando, a quiénes se refería Pablo aquí. Él estaba escribiendo a los cristianos de la iglesia en Roma, les estaba explicando cómo es que la humanidad cayó
y tendemos a pecar y necesitamos un Salvador. Y también les estaba explicando cómo a veces un judío pudiera jactarse de que ellos están más cerca de Dios y tienen entrada automático al cielo. Por eso es a quien se refiere a ellos en este versículo 1, cuando dice, mi deseo, el deseo de mi corazón y mi oración por ellos. Ellos son los judíos, hermanos. Esa es, para retomar, ¿verdad? El pensamiento de Pablo. Él está conversando bastantes capítulos y no ha dejado de hablar acerca de los judíos. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? En cuanto a, a lo que Pablo dice, siempre trató de exponer de que el Evangelio y la salvación es para todos. Pero aquellos que por lógica a lo mejor pensarían que estaban más cerca de Dios, pues de todas formas nunca lograron encontrarlo. Entonces Pablo, él puede decir, un judío tiene un genuino deseo de conocer a Dios y de servirle. Para él, la manera desde que nació y todo lo que le heredaron sus antepasados, la ley de Moisés, los profetas, tal como lo entendían sus padres judíos y les explicaron a ellos, ellos dijeron, yo puedo afirmar que buscan a Dios. Buscan a Dios, sin embargo, hermanos, la mayoría de ellos nunca logró encontrarse de manera personal con el Dios de Israel. Y Pablo podía decir con esa autoridad, yo sé que nosotros lo hemos buscado de todo corazón, nosotros aseguramos que siempre hemos estado del lado de Dios, a pesar de que no es así. Pablo de pronto cuando tiene un encuentro real con Jesús se da cuenta de que él estaba muy lejos. Pero déjeme citarle algunas palabras de él que nos pueden ayudar a comprender cómo se sentía un judío celoso y que amaba a Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, son palabras mismas del apóstol Pablo. Dice lo siguiente, pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Entonces Pablo sabía, yo tenía esa creencia de que ya era hijo de Dios, pero cuando Dios me llama y me dice, no, es que yo quiero alcanzar a todos y tú vas a ser un instrumento mío. Entonces Pablo podía asegurar, yo tengo ese deseo de alcanzarlos, por eso vemos esa, esa afirmación en el versículo 1 de que Él los tiene en su corazón y ora. Entonces, lo que más quiere, hermanos, es afirmar de que un judío, aunque pudiera creer que es hijo de Dios, dice, no, cuando realmente te encuentras con Dios, ahora sabes que puedes ser su instrumento y hablar a toda lengua y nación, que era el propósito de Dios. Ese celo ahora lo tienes que enfocar a predicar a alguien. Eh, si me quiere acompañar también en el libro de Filipenses, pero en el capítulo 3, en esta carta, él también podía decir que era alguien que resaltaba por sobre todo los judíos, pudiera aventajar a aquel que era celoso, como dice, que a mí no me cabe duda que todos los judíos verdaderamente aman a Dios. Y déjeme citarle cómo se sentía él también, cómo lo aseguraba en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 5 dice, yo era circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Uno puede ver que Pablo amaba a Dios de todo corazón, se entregaba ardientemente por él, pero sin embargo estaba ciego. Él decía, yo perseguía a la iglesia porque para mí un cristiano, alguien que seguía a Cristo Jesús, no era israelita, no era digno de ser hijo del Dios de Israel. Y ese celo
que tenía Pablo para buscar a los judíos, dice, yo sé que de todas formas, en cierta medida, también lo siguen teniendo los judíos de ahora. Por eso oro, por eso pido por ellos, porque la intención de ellos, si son honestos, aún así en su ceguera, ellos aman a Dios, pero lejos están de hacer su voluntad. Entonces, recuerde que la mayoría de ellos no importa el conocimiento que conozcan de que es el creador, de que es el único Dios, de que es el Dios de Israel. De todas formas, no es necesario, digo, no fue suficiente para encontrarse con Él de manera personal. ¿Y cuáles fueron las razones? Ahí nos las explica en el versículo 3. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Así que el judío en eso falló y en eso tiene lo mismo en común que tú y yo, en que son caídos, en que tienen un corazón en tinieblas y que ese corazón no tiende a amar a Dios. Entonces, tanto seas judío o no, está comprobando el apóstol Pablo que no podemos acercarnos a Dios por el medio que él dejó, por la fe, sino que también un judío intentaba acercarse por sus propios medios. Por eso nunca lograron experimentar lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Hasta la fecha. O sea, el grueso de la nación de Israel, hermanos, siempre busca la justicia por sus propios medios. Así se los inculcaron sus padres porque sus padres lo comprendieron mal. O sea, el apóstol Pablo dice, sí se nos dio la ley, pero en realidad esa ley lo que tenía que lograr en nosotros es vivir por fe, no agradar a Dios cumpliendo esa ley. Entonces, vemos que claramente dice el versículo 4, la razón por la cual ellos no llegaron a encontrarse con Dios es que dice, Cristo es el fin de la ley. Y mientras un judío no conozca y no llegue a esa conclusión de que la ley tiene que apuntar a una persona y esa persona es Jesús, van a seguir sin encontrarse con el único y verdadero Dios. Pablo, hermanos, de hecho, él está citando Levítico. Si quiere acompañarme ahí en el versículo 18. Yo creo que él tenía este pensamiento en el versículo 5, Levítico 18, 5, para que podamos cotejar de que desde aquí venía la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Cómo aseguraba que la ley te tenía que apuntar a Cristo Jesús? Dice así, Levítico 18, 5, por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Entonces, hermanos, si comprendías mal, escuchen bien, si comprendías mal este mandato, tú querías cumplir esa ley para ser justo y ser perfecto. Y yo sé que así es como suena, ¿no? Pues está diciendo, el que cumpla esta ley, pues va a ser justo, el que sea perfecto. Pero se dejó ahí para hacerles ver que nadie puede cumplirla. Y eso es lo que pasó, o sea, se quedaron con esa idea de que tengo que ser perfecto a como el lugar, pero en realidad la ley se quedó para decir, este estándar está tan alto que jamás la voy a poder cumplir. Entonces debe de haber otra manera de adquirir esa justicia. Y ahí es donde tenían que voltear a ver a Jesús. Ahí es donde tenían que ligar con los sacrificios de un sustituto, porque también se les pedía eso. O sea, tú pecaste, entonces tiene que morir alguien en tu lugar para que yo te perdone.
Entonces siempre les pedían sangre de por medio. Vas a traer un animal, tú mismo lo vas a degollar y él va a morir en tu lugar porque todavía no eres perfecto. Entonces a ellos debían de saber, debían de darse cuenta que jamás llegarían por ese medio a ser perfectos. Tan solo piense, imagínese que usted mismo lo trasladaran al pasado y le dijeran, vas a vivir bajo el régimen de los judíos, bajo esa teocracia y todo lo que te pide. Y debe de saber, hermanos, que aún hay sacrificios cuando uno peca involuntariamente. Porque a veces, pues a lo mejor te llegó mal una información y tú actuaste y respondiste pues sí, tu respuesta fue en base a esa información. Y si dañaste a alguien y luego te dicen, no, es que te informamos mal, pues no era mi intención dañar a esa persona. Entonces, esos tipos de pecados, porque de todas formas dañaste la integridad de tu prójimo, tenías que hacer sacrificio. Entonces, realmente, hermanos, piensen, ¿cuántos días hubiéramos podido ser perfectos? Ser perfectos. Eh, Ahí basta uno que lea el Antiguo Testamento y vas a ver que hay pecado tras pecado. Aún los hombres más piadosos, hermanos, los que más amaban a Dios, incluso el rey David, que se le decía que tenía un corazón inclinado a Dios, un corazón conforme a Dios, él cometió pecados, hermanos. Entonces, obviamente esta no es la manera de ser justificado por medio de la ley. Es más, mire, debemos de comprender algo. Pues vaya conmigo también a la carta de Santiago, ya casi al final del Nuevo Testamento. Si tú te embarcabas en ese camino de obedecer la ley, de tratar de ser perfecto por ella, de cumplir los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tal vez pudieras hacer el mejor en 9 de ellos o en el 90% de los mandamientos. Pero ¿qué dice Santiago 2, versículo 10? Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, se sentiría un peso tan grande donde te digan, si solamente fallaste en uno, ahora equivale a que eres asesino, eres adúltero, tienes a otros dioses delante de ti, codicias y te agregarían todos los demás mandamientos que hasta ese entonces, según tú, te esforzaste por cumplir. Y así es la ley, hermanos. De hecho, también Pablo mismo lo explicaba en otra de sus cartas, ahí en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 3. Él lo hace ver tal y como es algo pesado, hermanos. Fíjese el versículo 10, Gálatas 3. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y así es como está diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué nunca se encontraron los judíos con Dios? A pesar de que lo amaban, a pesar de que lo intentaron, pero no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto porque nunca terminaron confiando en la persona de Jesús que iba a ser el sustituto perfecto. Y lo sigue explicando, si quiere regresar ahí en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 6, dice, pero la justicia, y ahora hermanos, me gustó el título que puso la Biblia de las Américas, cómo ser salvo. O sea, cómo sí puedes encontrarte con Dios. Y este es el mensaje que debemos de compartir a todos. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Y tenemos que
irnos un poquito lento aquí, hermanos, porque yo cuando leí esta frase y muchas veces la había leído, ¿verdad? Pues si tienes una lectura de Romanos, pero se me hacía confuso y ahora pues tuve que desentrañar un poco, ¿verdad? Exactamente a qué se refiere Pablo con eso. Pablo lo que está haciendo, estás usando una figura de Deuteronomio, capítulo 30, si quiere irme acompañando hasta allá. Y parafraseado, hermanos, Pablo en estos dos versículos que acabamos de leer, es como si le dijera a usted y a mí, tal vez pudieras intentar y hacer todo lo posible, hacer una odisea tan drástica para encontrarte con Cristo. Pudieras ir hasta lo más alto, a lo más profundo, al último rincón del universo y de todas formas tienes que asegurarte si esa justicia te llegó por fe o por tus propios méritos. Mire, en Deuteronomio 30, los versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernos oír a fin de que lo guardemos? Y estaba diciendo Dios, mi salvación no va a estar tan lejos, yo soy accesible. No tienes que exagerar y irte a los extremos que pueda comprender la humanidad, como pues, lo estaban haciendo ellos mismos. O sea, yo quiero ser salvo por mis propios medios, pero está diciendo, no, la salvación está cerca, pero no la han comprendido. De hecho, ahí ese pensamiento me gusta, fue lo que en la Biblia de estudio de John MacArthur, él dice lo siguiente: pretende mostrar así que la justicia de la fe no requiere una odisea imposible por todo el universo para encontrar a Cristo. No tienes que ir a lo más profundo, a lo más alto para encontrarte con Cristo. Ese es el pensamiento que quiere transmitir Pablo. Y él continúa ahí en Romanos, pero en el versículo 8 dice, ¿pero qué dice? Y ahí, hermanos, básicamente Pablo siguió citando la lectura de Deuteronomio 30, el versículo 14, pero es básicamente lo que está diciendo aquí en Romanos 18. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está explicando Pablo, o sea, cómo se tenía que haber encontrado cada israelita con Dios. Solamente confiando en la persona de Jesús, poniendo su fe en la persona de Jesús y en su obra. Y él está recordando que la fe eh, se, se tiene de manera implícita, que hay tanto conocimiento como convicción. Por eso nos dice, porque por fe se cree para justicia, pero también se confiesa para salvación, ¿verdad? Y déjeme recordarle, hermanos, que por eso muchos estudiosos de la Biblia eh, nos tienen que explicar, no nos dejan, digamos, en un esquema o en un diagrama de tres componentes de la fe. A mí siempre me ha gustado recordarlo por la letra C, que es la convicción, el conocimiento, el consentimiento y la convicción. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Cuando uno verdaderamente es salvo es porque su fe tuvo esos tres elementos.
Si tú realmente tienes convicción y tienes fe, entonces eso va a hacer que confieses, eso va a hacer que no te quedes guardado esa convicción. Entonces, un creyente en esa época era difícil que dijera, yo creo en Jesús, pero si lo confieso, ya el Imperio Romano nos empieza a perseguir. Ya estábamos ahí, bueno, esa carta yo creo cerca en el 50, más bien 60 después de Cristo, ya en el 70 está la cosa peor. Entonces, dice, si realmente crees en Cristo Jesús, o sea, no te lo puedes guardar. Entonces, por eso decimos que la fe tiene esos tres componentes. El conocimiento es que alguien te explicó toda la información que tú necesitabas acerca de Jesús. Alguien tenía que llegar y decirte, Jesús es el sacrificio perfecto que Dios siempre pidió para obtener la justicia, para que uno no muriera. Entonces tú podías ignorar o asentir ese conocimiento. Entonces por eso le decimos consentimiento. Yo consiento, yo aseguro que esa información es verdadera. O sea, no solamente es necesario que tengas un conocimiento, sino que sí creas que es verdadera ese conocimiento. Pero aún así te falta la tercera C, que es la convicción. La convicción es algo que pues no se puede arrebatar. Es algo que alguien te convenció y eso fue el Espíritu mismo de Dios y te dijo, aquí estoy yo, soy real. Y si pones tu fe en Cristo Jesús, no serás decepcionado. Entonces, cada uno que tiene una fe genuina, hermanos, ese es el componente que más va a manifestar que verdaderamente fue hecho hijo de Dios. Es la persona que no batallará en confesarlo a Cristo, aunque lo amenacen, aunque pueda ganarse desprecios. Entonces, esa es la intención del apóstol Pablo, para que uno eh, tenga una fe genuina, pues debe tener esos elementos. Si no tenemos esos elementos, hermanos, nuestra fe, alguien dijo, creo que fue un pastor de España, dijo, tienes una fe demoníaca. Y sacó la referencia porque en Santiago nos dice eso. ¿Qué pasa si tu fe solamente tiene conocimiento y consentimiento? No eres nada de diferente que un demonio. Porque los demonios aquí en Santiago 2:19 dice así la escritura. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente es creer en ese conocimiento, pero dice, tienes que tener una convicción porque de ahí en fuera pues, los demonios también tienen el mismo conocimiento que tú, hasta más. Seguramente ellos a lo mejor hasta han de memorizar la Biblia para meternos mentiras cubiertas de verdades, ¿verdad? Ellos conocen quién es Cristo Jesús, pero al creyente se le pide convicción de que Jesús te puede salvar, de que Jesús es el que tomó un lugar que te correspondía a ti, y eso fue en la cruz ese día que Él murió. Bueno, si crees, entonces lo vas a invocar. Pero hermanos, ahí está el problema. Pablo dice que aún así, cuando uno predica y las personas, uno pudiera decir, pues ya le pasé toda la información, él me dijo que la entendió y a lo mejor, pues creo que sí la creyó, pero la convicción, ¿por qué no llega, hermanos? Eso es una realidad. Y ahí dice en los versículos, regresando a Romanos 10, pero el 11, dice así, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y ahí está constatando, ¿verdad? Si ese es el medio de salvación y si todos le invocan, entonces ahí va a estar la garantía, ¿verdad? El versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y cuando estuvo Jesús, hermanos, aquí entre los judíos, y él predicó, pero es triste, ¿verdad? Que aunque tuvieron el conocimiento, por eso yo les decía, no todos fueron salvos. Fíjese el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, y ya continúa una cita. Entonces, si se fijan, Pablo dice, esta es la manera como se cree, eso vino a ser Jesús, pero no todos creyeron. Y ahí está el problema, hermanos. La intención de Dios, yo quiero que nosotros veamos de que nunca fue de su parte eh, el que nosotros ahí no lleguemos al cielo cuando predicó el Evangelio en esos días Jesús. Es genuino, hermanos. A lo mejor aquí nos podemos enredar un poco, pero lo que yo quiero que entienda es el carácter de Dios. O sea, Él envió a su Hijo en persona a predicar. Él les explicó todo, pero ¿por qué no todos fueron salvos, hermano? Y ahí yo les decía la última vez que predicábamos en Romano, ahí es donde empieza el conflicto y nosotros podemos decirle, pues es que es algo medio injusto o es algo que Dios nos puede reprochar porque también dice la escritura que endurece los corazones y eso es lo que va a empezar otra vez a recordarnos Pablo, que el mismo profeta Isaías predicó, proclamó cuando él estaba aquí en vida. Sin embargo, hermanos, antes de pasar ahí, yo quiero que nos detengamos y veamos en el privilegio que tenemos tú y yo de compartir el Evangelio, porque si nos vamos por paso, primero dése cuenta que Pablo está enseñando. Si uno predica y si alguien cree, va a ser salvo. Entonces, si alguien llegó a ser salvo, fue porque creyó. Pero, ¿qué pasa si no creyó? Pues es que nunca a nadie le pasó ese conocimiento en qué creer. Y por eso tenemos esa cadenita, ¿verdad? Que nos recuerda tu responsabilidad y la mía de, de lo que nos corresponde hacer. Véalo como el plan de Dios. O sea, Dios quiere salvar a toda la humanidad. Y está diciendo, todo aquel que cree, el que sea judío o no. O sea, yo quiero que todos sean salvos y quiero que todos se escuchen. Y sin embargo, según lo que dice aquí en el texto de Romanos, o sea, todos, al menos en la época de Jesús y a la nación de Israel, de alguna manera les llegó el Evangelio cuando estaba Jesús. Pero no todos lo creyeron, no todos lo creyeron. Y ahí está la explicación, lo que dice el apóstol Pablo. Tiene que citar a Isaías porque Isaías fue un profeta que vivió cientos de años atrás y es como si Dios lo transportó al futuro. Isaías básicamente, hermanos, lo que vio es que Jesús está predicando a la nación de Israel y aunque era el Hijo de Dios y el mejor predicador, no creyeron. Y eso es increíble, ¿verdad? Y por eso podemos entenderlo, cómo puso las palabras aquí. Fíjese en el 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Esa pregunta, hermanos, es así como que Isaías dice, esto es increíble, ¿cómo es que no creyeron? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cuántos fueron? Muy pocos. Y se entiende más si usted sigue avanzando en el versículo 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz
y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Entonces, ahí es donde Dios de alguna manera hizo que ellos rechazaran, ¿verdad? Yo los provocaré. Si ellos me rechazaron, yo me voy a volver a los judíos y al momento de proclamarles, ellos van a empezar a venir y eso les va a traer celos. Por eso perseguían al apóstol Pablo, hermanos. Recuerden que siempre llegaban a una sinagoga, trataba de convencer a un judío y cuando lo corrían y lo amenazaban a muerte, él sacudía los pies, el polvo frente a ellos y decía, me voy a los gentiles. Aquí, hermanos, nosotros debemos de recordar de que Dios, aún así, es alguien que no tiene la culpa. Y no sé, tal vez no sea el más indicado para explicarle, pero yo simplemente por eso le cito la escritura. Nos tenemos que regresar al capítulo 9, eso ya lo había respondido el apóstol Pablo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. O sea, sí hay injusticia para nosotros porque pues cegó su entendimiento, porque hizo que los rechazaran para que los gentiles lo aceptáramos. Y, y eso puede ser complejo, ¿verdad? Para nosotros. Pero Israel, Isaías, cuando ve el futuro, ve que Israel rechaza a Jesús, Pablo recalca y nos dice, no todo judío fue israelita. No todo judío va a creer. ¿Por qué? Porque Isaías lo vio en el futuro. Nos dice, sin embargo, que sí habría un punto donde escucharían su mensaje. De todas formas, tienen que escucharlos. Al igual que no todo judío creyó, así va a suceder con toda etnia y nación, hermanos. No todas las personas que uno le proclama el Evangelio creen. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver, pues es que está más que claro que nosotros estamos tan afectados por el pecado que no queremos creer a Dios, no nos queremos rendir a Él, no queremos confiar en su Hijo como nuestro sustituto. ¿Y por qué? Porque a lo mejor todavía vemos a Dios de manera incorrecta. Todavía no estamos captando que nosotros somos los miserables, los pecadores, y que Él nos quiere alcanzar. Y su amor es tan infinito, y lo cantábamos, ¿verdad? Porque dio a su Hijo. Él murió. O sea, Él sí tuvo la intención de salvarnos. Entonces, hermanos, al igual que no todo judío cree, asimismo ha pasado, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo mismo que está afirmando Isaías. Fíjese en el versículo 20. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, si no pudieron rendirse los israelitas, ahí es cuando llegó la salvación a nosotros. Él dijo, me voy a pausar, los voy a meter a celos y ahora este mensaje va a llegar a todos aquellos que no son israelitas. Dios, hermanos, no sé por qué, pero Él permitió que las cosas sucedieran así. Ese fue su plan. Si podemos recapitular así rápido, es que Él quiso alcanzar a Israel, pero ellos fueron duros y eso es parte también del plan de Dios. En el capítulo nosotros veíamos que Dios endurece los corazones. Y si Dios no hubiera endurecido a los judíos, no hubiéramos recibido nosotros la predicación. Imagínense, si Pablo, el más grande misionero del primer siglo, y muchos creen de la historia, hubiera recibido una respuesta de los judíos, yo creo que él hubiera quedado conforme con su trabajo. No sé,
pero hubiera dicho, pues ya salvé a la nación de Israel, esos son los que me correspondían. Y obviamente, hermanos, que no fue así. Por eso Dios le hizo un llamado especial y con eso empezó el capítulo. En el versículo 10 dice, hermanos, es el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos para su salvación. Pero acuérdese que también nos dice que Él fue llamado a los gentiles y que Él tenía que predicar a todos. Entonces, hermanos, Dios ha permitido que las cosas sucedan así y tiene muchos propósitos. Si no hace Dios las cosas así, y yo siempre les he dicho, no hubiéramos visto muchos atributos en su máximo esplendor. Y aquí quiero que recapitulemos esos dos atributos. El primero de esos es la paciencia. Es la paciencia. Fíjese cómo terminó ese capítulo. Dice, en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahí está la paciencia de Dios, hermanos. O sea, cómo pudo soportar y hasta la fecha tantos siglos de que un judío le siga rechazando. De que un judío siga despreciando el sacrificio de Jesús y tratando de ser justo por sus propios medios. Entonces esa fue la manera de decirle, todo el día he estado esperándolos a que vengan y se arrepientan y por fin confíen en Jesús. Así la escritura debe de transformar nuestro entendimiento y hacernos ver Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él tiene una paciencia que no se compara con nada, hermanos. Y también, hermanos, no solamente vemos ese atributo de la paciencia, sino también vemos su misericordia y su gracia, porque al último se manifestó a los que no lo buscaban. O sea, un judío, ellos, afirmaba Pablo, ellos pensaban que buscaban a Dios, pero pues estaban equivocados y como Dios los esperó todo el día, esperó tanto en el tiempo de Jesús a que se arrepintieran, entonces dice, me rebelé a aquellos que no me buscaban. Y si no hubiera ordenado Dios las cosas así, no hubiéramos visto la misericordia y la gracia para el que no la merecía. Porque así es toda la humanidad, hermanos, no solamente los judíos, no solamente ellos, sino nosotros tendemos a tratar de ser Dios nosotros mismos, de que el universo gire alrededor de nosotros. No queremos buscar a Dios, pero aún a los que estábamos ciegos, hermanos, dice, a ellos me rebelé. ¿Y qué es eso, hermanos? Pues es misericordia. Misericordia y gracia a los que no lo buscaban. Si Dios no ordena las cosas así de esa manera, hermanos, pues no veríamos esos atributos. Al menos estos dos son los que yo quería resaltar, ¿verdad? Es un Dios paciente y es un Dios de gracia y siempre ha dejado claro la Biblia que desea que todas las naciones vengan a la salvación. De nuevo, hermanos, aquí estamos viendo la soberanía en su salvación. Recuerde que Dios siempre ha decidido quién es salva y quién no. Desde el capítulo 8, en el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Y qué nos recuerda la Escritura? Que Él escogió, Él llamó a sus escogidos y los rescató. Los sacó de esa eternidad. Es el único que pudo cambiar el destino de pasar eh, por los siglos en el infierno, ¿verdad? Y ahí, hermanos, recuerden, no le podemos reprochar si alguien no creyó.
No podemos decirle que fue injusto porque Pablo categóricamente ya desde el capítulo 9 nos está diciendo, Dios no es injusto. Entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros debemos de voltear a ver la soberanía y por qué hace Dios así las cosas para mostrar su persona de manera completa, para mostrar que es paciente y misericordioso. Y alguien dijo una vez que parece que nosotros queremos decirle que Dios es injusto porque no todos se salvan, porque no todos escuchan el Evangelio, pero muchas veces no defendemos al diablo, hermanos. Y déjenme explicarle por qué. Eh, Satanás fue un ángel, el más supremo de todos, y cuando se sintió orgulloso porque era la perfecta, la creación más excelsa de Dios y tenía el puesto más alto en el rango de los seres espirituales, él dijo, pues solamente me falta el trono. En ese día fue hallada maldad en él y pues Dios dijo, yo no puedo tolerar con eso, ahora te rechazo y te maldigo. Y se le cambia el nombre de Lucifer a Satanás. Él no conforme, pues seguramente es increíblemente astuto, pues convence a una tercera parte de los demás ángeles del cielo y los arrastra con él, que es los que conocemos los demonios. Pero no sé, algunos pues ya hemos planteado esta pregunta, pero tal vez ustedes, alguien de aquí todavía no la ha planteado. Pero piense, ¿por qué Jesús sigue sin salvar y dar un plan de redención a esos demonios? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. O sea, en el capítulo 9 decía, ¿tú quién eres? ¿Que no has visto la figura de un alfarero que Dios hace con el barro un vaso de honra, uno para deshonra? O sea, ¿quién eres tú para reclamarle al Creador? Él es infinitamente sabio. Eso es lo que le iba a traer más gloria. Entonces, hermanos, Jesús vino y se hizo hombre para darnos esperanza a los humanos. Jesús no vino y se hizo un ángel para que se les predicara y darle oportunidad a los demonios que se arrepintieran y volvieran a reconciliarse con el Padre. Ahí vemos la soberanía de Dios, hermanos. O sea, yo solamente le quiero explicar lo que dice la Escritura. Pablo está diciendo, Dios es soberano y Él es salvador. Si alguien llega a ser salvo es porque Dios lo decidió. Entonces yo digo, pues le doy gracias a Dios que al menos no fui demonio, porque ellos no tienen esperanza. Yo todavía tengo esperanza, aunque no sé si sé de los escogidos, pero ahí, hermanos, de acuerdo a la percepción que nosotros tengamos de Dios, y quiero que regresemos a la afirmación que le dije al inicio del culto, y yo sí estoy convencido de esto. Si conocemos perfectamente a Dios y su carácter, lo que vamos a hacer es postrarnos, adorar y decirle, tú eres el soberano, tú eres el infinitamente sabio y todo lo que haces te trae gloria. Y a mí solamente me queda trabajar, me queda entregarme por completo a ti, darte todo mi afecto, rendirme por completo a ti y estar a tu disposición. ¿Y qué es esa disposición, hermanos? Pues ir a predicar. Mientras estemos aquí en vida, nuestro trabajo es formar parte del plan de Dios para que más personas que Él escogió sean salvos. Fíjese, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. El día de ayer tuvimos una reunión, pues creo que fue muy fructífera allá en Delicias y nos dieron un devocional ahí en las mesas de trabajo de nuestra convención. En- pero me gustó mucho, pues sí, es algo muy breve que nos compartieron de la Gran Comisión y quiero citar ese, pues no sé si fue pues sí, estilo de, no acróstico, sino un juego de palabras para que se nos quede bien grabado la gran comisión,
Fíjese en el versículo 18, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, y ese era el juego de palabras que nos compartieron, que solamente es con la letra A. Aquí vemos autoridad, acción, adoctrinamiento, alcance y acompañamiento. ¿Por qué vemos la autoridad? Porque si Jesús se humilló hasta lo más bajo que pudo haber existido, por eso nos dice Filipenses que se le exaltó y se le entregó toda autoridad. Si alguien no tiene autoridad, pues no tenemos por qué hacerle caso. Pero Jesús es el que tiene toda la autoridad y nos pide la acción. Tienes que ir, tienes que ir. ¿Por qué? Porque yo diseñé así el plan. Yo quiero que más personas conozcan y vengan a la salvación, pero te estoy involucrando a ti. Tú eres el que tienes que ir y adoctrinarlos. Tienes que enseñarle todas las cosas que ellos necesitan para la salvación. Y ahí en todas las cosas, hermanos, eh, pues quiera Dios, ¿verdad? Que hayan mejores expositores y mejores maestros que yo para explicarles Romanos 9 y 10. También les tienes que explicar eso. Tienen que conocer a Dios tal y cual es. Y así es donde nosotros vamos a ver el alcance. El alcance, hermano, es que va a llegar a todas las naciones. Todo mundo va a creer solamente si conoce a Dios de manera completa e íntegra. Y el acompañamiento es lo que siempre nos va a ayudar a perseverar y a recordar que vale la pena hacer esa tarea. Fue lo que dijo Jesús. Cada vez que tú toques la puerta y si alguien te cree o no, el mensaje que tú le estás dando de quién soy yo, lo que hice y me siga percibiendo como alguien injusto o no, o sea, ahí está Jesús, ahí te acompaño yo. Entonces, esas son las razones por las cuales debemos de seguir trabajando. Pero todo tiene que ver con eso, hermanos. Si no percibimos a Dios de manera correcta, entonces yo creo que no le vamos a dar su autoridad. Yo voy a decir, no, pues no pasa nada. Aquí voy a seguir sin predicar, sin obedecer. Y pues se me hace que hasta, pues eso se los merece Dios, ¿no? No me parece un Dios bueno, entonces no es digno de mi obediencia. Pero la escritura nos dice, si comprendes correctamente la persona de Dios, yo sí creo, hermanos, que por eso el apóstol Pablo era el misionero más trabajador, el que más padecía por Cristo Jesús, y yo creo que eso nos falta también a nosotros, conocer a Dios de manera perfecta y así aferrarnos, ¿verdad? Al plan que Él hizo y decir, eres tan bueno porque ninguno de nosotros nos merecíamos estar en tu presencia. Mire, déjeme terminar con esto. Y voy a regresar a Romanos 10, pero el versículo 18. Y piense aquí Isaías, hermanos, él vio cómo el Evangelio se predicó a todas partes. En algún punto de la humanidad, hermanos, todos van a escuchar, dice, yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Eso va a pasar, hermanos. Y yo no sé cómo Dios lo va a lograr en algún momento, nos va a mover a ti y a mí, a cada hijo suyo, porque nosotros somos el medio para que alguien más escuche y conozca y vea a Dios de manera correcta. Si nosotros explicamos y vemos aquí, a fin de cuentas vamos a decirle, Dios es soberano y es salvador. Dios hizo un plan donde Él mismo se atrevió a dejar su gloria, a hacerse un hombre, a sufrir y padecer y recibir la ira infinita de Dios,
que equivale a una eternidad, estar en el infierno por todos los pecados de todas las personas. O sea, eso fue la ira de Dios, lo que Jesús eh, pues sudaba gotas de lágrimas cuando oraba: pasa de mí esta copa, no quiero ir a la cruz porque es un castigo tan terrible. Pero ahí, hermanos, eh, por tomar ese castigo, se levantó con autoridad y manda a su iglesia. Y debemos de estar completamente seguros, hermanos, de que el evangelio se va a predicar. El viernes que estaba Lolita aquí pues yo creo que habíamos buen número, ¿verdad? Pero no sé usted, pero yo como que veía, ardía en mi corazón por escuchar cómo un misionero se va hasta kilómetros a otro lado del continente y dice: allá tienen que escuchar, yo no me voy a quedar así con brazos cruzados, porque los niños deben de conocer que hay esperanza, que hay un Dios salvador. Y Dios así lo diseñó, pues así voy a ir yo y voy a obedecer. Dios es el soberano salvador. Este es el mensaje, hermanos. Y esa es la invitación también. Y reflexionemos, ¿verdad? O seré de aquellos que caeré postrado y le diré: la salvación es tuya, Dios. Ninguno de nosotros lo merecíamos, tenemos un corazón duro. Entonces te voy a alabar porque tú enviaste a tu hijo y me diste la fe. Yo pude escuchar y pude exponerme al evangelio. La palabra está traducida en mi idioma, y toda la honra y toda la gloria de mi salvación es para ti. Si yo llegué a ser hijo tuyo, es solamente por ti. Y pues quiera Dios, ¿verdad?, que no seamos de los que nos decepcionemos y sigamos sin confiar y aferrarnos a ese amor de Dios. Y esa es la invitación ahí en sus lugares. Yo quiero pedirle que intente hacer una oración y decirle: Dios, ayúdame a humillarme y a verte a ti, lo más excelso que eres, y yo tal y cual soy, polvo. Yo no soy el creador del universo, yo soy finito, yo tengo fin aquí, y aunque mi alma es eterna, pues puedo pasar una eternidad separado de ti. Pero quiero verte tal cual eres y quiero confiar en ese amor tan grande. Quiero aferrarme porque es el medio que tú dejaste para que el que creyera iba a ser salvo. Oramos. Señor nuestro, gracias porque en tu palabra encontramos tu carácter, te vemos a ti. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra flaqueza y a pesar también de nuestros pecados, tú decidiste amarnos y tú decidiste enviar a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Y Señor, pues yo sé que este mensaje puede ser como cualquier otro domingo que aporta algo a nuestras vidas, pero yo te pido, Señor, que sea algo más, que sea algo necesario para que nuestro concepto de ti siga cambiando. Y tú obras, Señor, en los corazones de cada uno de los presentes para que desechemos todo aquello que yo pude haber dicho mal, pero que nos aferremos a lo que dice tu palabra. Que nos aferremos, Señor, y es algo que solamente tú puedes lograr. Que caigamos en adoración y que nos entreguemos por completo a ti. Y que podamos decir, como el apóstol Pablo: mi mayor deseo y el mayor oración que puedo tener es que más personas sean salvas. Es entregarme y rendirme por completo a Dios y que sea instrumento para traer más almas a Cristo. Te pido, Padre, que movilices a tu iglesia y que podamos aterrizar esto, Señor, en nuestro andar diario. Que si nosotros pudiéramos dudar en compartir a un compañero de trabajo, recordemos esto y no nos detengamos, Señor. Que recordemos en, en cualquier persona que veamos, Señor, que seamos más constantes en compartir nuestra fe, porque se tiene que llenar de conocimiento toda la tierra de tu amor, de tu gracia. E incluso, Señor, ayúdanos a tener la vista más lejos, Señor,
a tratar de ir a otros lugares donde nadie quiere ir. Y todo porque nos aferramos, Señor, a tu promesa de que este mensaje se tiene que predicar hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.